Isis es una de las divinidades con más vínculos con nuestra cultura, con el presente, y va mucho más allá de eso que estáis pensando ahora de la Virgen María. Como sucede con todas las grandes divinidades del panteón egipcio, prácticamente no conocemos nada acerca del origen de la diosa Isis, dónde surgió, por qué surgió. No hace falta tener mucha imaginación, ¿no? Todas las diosas madres en las culturas prehistóricas siempre han sido eso, madres, divinidades femeninas, ¿no? Y es muy posible que en época prehistórica, seguramente en el cuarto o en el quinto milenio, surgiera en algún lugar del Valle del Nilo una divinidad femenina que poco a poco fue adaptando una serie de arquetipos, de ideas relacionadas con esa mujer protectora, con esa mujer que daba vida y con esa mujer que en definitiva iba a tener ese común denominador con otras divinidades femeninas del Mediterráneo oriental o de la historia, ¿no? La primera mención que tenemos, por ejemplo, de la diosa Isis aparece en los textos de las pirámides. Recordad esos textos que se ponen por escrito a finales de la quinta dinastía, pero que seguramente están haciendo referencia a cosas, a circunstancias que sucedieron mucho tiempo antes, ¿no? De ahí la importancia de estas fórmulas mágicas a través de las cuales el faraón quería regresar a las estrellas, el lugar donde según ellos venían, y volver a interactuar, volverse a reencontrar, mejor dicho, con los dioses, ¿no? Bueno, pues en estos textos aparece la diosa Isis por primera vez, como esposa de Osiris. Isis también aparece en la cosmogonía, por ejemplo, de Heliópolis. Heliópolis, de donde surge el culto al dios Sol, a Atum-Ra. Bueno, pues sabemos que los textos nos hablan de esa colina primigenia que surge de las aguas del caos y que Atum se genera a sí mismo, se da vida a sí mismo y luego va creando otros dioses, ¿no? Lo hemos visto otras veces aquí en nuestro canal. Primero crea al aire, la humedad, Tefnut y Shu, luego la tierra y el cielo, Gebinut, y luego dos parejas de dioses muy conocidos, Set y Neftis por un lado, pero sobre todo Isis y Osiris por el otro. Esto es lo que hace que bueno, pues la idea, ¿no?, de esa mujer protectora en la cosmogonía de Heliópolis adquiera un valor especial, pero realmente son como elementos sueltos, ¿no?, de una religiosidad y de una imagen femenina de la que no sabemos prácticamente nada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la religión en el Antiguo Egipto no era una religión de estado globalizada como pudiéramos esperar. Es decir, cada aldea, cada pueblecito, cada ciudad tenía sus divinidades y sobre todo su divinidad principal, su divinidad protectora, que en muchas ocasiones nada tenía que ver con la divinidad que se adoraba en una ciudad aledaña, ¿no? Heródoto nos llama la atención, por ejemplo, con la idea de que en un lugar el cocodrilo es denostado, es perseguido y es cazado, y en el otro es adorado como si fuera un dios, ¿no? Es algo que no entraba un poco en la forma de pensamiento de los antiguos griegos, y que nos tiene que hacer ver que realmente la religión en el Antiguo Egipto no es una cosa plana, no es una cosa unificada, no es un hilo conductor de principio a fin, no tiene nada que ver con eso, ¿no? El paso del tiempo es lo que hizo que Isis fuera adquiriendo importancia, fuera adquiriendo valor y al mismo tiempo se fuera solapando con otras divinidades, ¿no? La diosa Hathor, por ejemplo, la diosa con cabeza de vaca, es quizás una de los arquetipos, de las divinidades femeninas que más pronto, ¿no?, se une y adquiere los mismos elementos de culto y los mismos significados que pudiera tener la diosa Isis, ¿no? Esa imagen de diosa protectora, de diosa nutricia, que da vida, protege, y es quizás también, como en el caso de Isis, la madre, la protectora de ese soberano que va a heredar el trono de las dos tierras, el trono de Egipto. Isis, por ejemplo, era la protectora de los nacimientos también, al igual que la diosa Hathor, por ese elemento, ¿no?, de estar vinculado a Osiris y ser la madre del dios Horus. También en Memphis, por ejemplo,
Egipto, cuando fallecía el buey Apis, ese buey sagrado que luego era enterrado en el Serapeum, los sacerdotes, recordad que lo hemos comentado en algunos vídeos, iban buscando por todo Egipto cuál era la reencarnación de ese toro Apis. Cuando lo encontraban, hallando esas marcas en el pelaje y debajo de la lengua que nos cuenta Heródoto, no solamente se llevaban y cuidaban de este toro Apis en el templo de este dios en Saqqara, sino que también la vaca que lo había parido. ¿Por qué? Porque esta vaca era identificada con la diosa Isis, por ese elemento que decía antes de madre protectora, madre de la divinidad, que es lo que nosotros hemos heredado, por ejemplo, ahora en el cristianismo, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que soy comisario de la exposición Hijas del Nilo, que tenéis que ir a ver. Hemos hablado ya varias veces en este canal. Y el otro día Esther Pons, la comisaria también de la exposición, cocomisaria, me decía que había estado una mañana dándose una vuelta por la exposición para ver, ¿no?, qué pálpito había con la gente, con el público, los primeros días de la apertura, y que se encontró dos señoras delante de las vitrinas que hemos preparado con imágenes de Isis, teniendo a Horus en el regazo, y al lado una virgen románica espectacular del siglo XIII, procedente del Museo Catedralicio de Astorga. Bueno, pues decían estas mujeres mayores, pero ¿qué pinta aquí esto, ¿no? ¿Qué pinta aquí la Virgen María si no tienen que ver nada con la diosa Isis, con el Egipto antiguo? Pues bueno, hay un poco también el error, ¿no? El error que todavía se sigue manteniendo. Esther me decía que se tuvo que morder la lengua para no decirles a estas señoras que volvieran a la escuela a aprender, pero bueno, lo llamativo de todo es que es muy evidente, ¿no? Muy evidente que la iconografía que nosotros hemos heredado del antiguo Egipto, con esa mujer, con el niño Horus, su hijo, en el regazo, es la misma iconografía que tenemos nosotros con las vírgenes, con el niño Jesús, heredero también del trono universal y del gobierno de los cielos en el regazo, ¿no? Es exactamente la misma idea. ¿Cómo ha llegado todo esto hasta nosotros? Sobre todo gracias a las legiones romanas. Cuando Egipto es conquistado por Roma en el primer siglo antes de nuestra era, después de la muerte de Cleopatra VII, pues los legionarios lo que hacen es absorber muchos elementos de la cultura faraónica y extenderlos por doquier, por toda la parte del imperio, ¿no? Especialmente el norte de África y el continente europeo. Esta es la razón por la que vamos a encontrar diferentes lugares con el culto a la diosa Isis, por ejemplo, en la península ibérica. Ahí en Cartagena, en Murcia, por ejemplo, se conserva un Iseion. Esto es un templo de la diosa Isis, ¿no? En el museo, por ejemplo, arqueológico en Valladolid se encuentra una figura acéfala, togada, con ese nudo característico de la diosa Isis, que nos está hablando pues de un culto a esta divinidad en algún lugar, pues en esta zona al norte de la península, ¿no? Los lugares de culto a la diosa Isis son muy comunes en Egipto. Quizás el más popular es el templo de la isla de Philae, que es un templo de época tolemaica, es un templo tardío, pero que guarda quizás como elemento principal ese culto de la diosa Isis, que curiosamente luego fue reconvertido, ¿no?, en iglesia con los primeros cristianos, los primeros coptos, a partir del siglo II, III o IV de nuestra era. Bueno, pues en este templo de Isis podemos reconstruir, gracias a sus relieves, pues gran parte del culto, ¿no?, de la historia del nacimiento de Horus, de la muerte de Osiris. Está ese Mamisi, ¿no?, ese templo en donde, sobre una de cuyas paredes también aparece el mismo texto de la piedra de Rosetta en la parte posterior. Pero bueno, anécdotas aparte, lo llamativo de este santuario es sobre todo el culto focalizado en la diosa Isis, una diosa nutricia, y no es casual que esté cerca de las cataratas que permitían el ascenso de las aguas en el momento de la crecida del Nilo, pues allá por el mes de junio, ¿no? Uno de los mitos de la muerte de Osiris por parte de su hermano Set nos dice que
las lágrimas de Isis por la muerte de su esposo y hermano es lo que hacía que las aguas ascendieran, ¿no? Las aguas del Nilo ascendieran. Y toda esta historia, que es una historia romántica, es una historia muy hermosa, puede venir seguramente de esta parte de Egipto, del Alto Egipto, al sur, en la ciudad de Asuán, en donde hoy podemos ver ese templo de la diosa Isis. También sabemos que hubo un lugar de culto a Isis en la meseta de Giza. Desconocemos dónde está, pero ese Iseion tiene que estar en algún lugar ahí. Sabemos que la necrópolis de Giza, la zona de las pirámides, fue un lugar de culto, de peregrinaje, especialmente en el primer milenio antes de nuestra era, dedicado al dios Osiris. Pues bien, no es extraño que allí, en este emplazamiento, hubiera un templo dedicado a la diosa Isis. Lo sabemos por referencias indirectas en textos antiguos, y lo insólito es que todavía no ha aparecido este importante templo. Seguramente aportaría, ¿no?, mucha información para conocer detalles, ¿no?, de la realidad histórica y religiosa de la diosa Isis. Isis también es una protectora, ¿no?, en ese viaje hacia el más allá. La vemos en el capítulo 17, por ejemplo, del Libro de los Muertos, protegiendo junto con su hermana Neftis la momia, ¿no?, que descansa en uno de los, sobre un lecho funerario. Es algo que vemos, por ejemplo, en la tumba de Nefertari, lo vemos también en la tumba de Senediem, lo vemos también junto con sus otras hermanas Selkis y Neith, las cuatro protegiendo las cuatro esquinas del ataúd, del sarcófago, en donde fue colocada la momia del faraón Tutankamón, y aparece paralelos en otros lugares, ¿no? Vemos que es una divinidad femenina muy común, en donde es imposible echar la vista hacia atrás e intentar conocer cuál es el lugar de origen y saber realmente cuál era su naturaleza. La propia iconografía con la que es representada Isis es idéntica a la de cualquier otra divinidad femenina del Antiguo Egipto. Y solamente sabemos que es ella porque lleva su nombre escrito en el texto, o lleva sobre la cabeza esa silla, ese trono que lo caracteriza. Iset, ese era el nombre en el egipcio antiguo. Que quizás, como sucede con Osiris, pudo haber sido una mujer real, una mujer de la nobleza en época prehistórica, y que su existencia trascendió, ¿no?, con el paso del tiempo hasta ser divinizada. Es también la misma explicación, la misma razón que se ha intentado dar con Osiris, ¿no?, que fuera realmente un gobernador de la prehistoria, de la que no quedan textos, no quedan referencias, pero que en ese recuerdo colectivo que había en los pueblos más primitivos, pueblos agrícolas, quedó, ¿no?, la idea de que el rey Osiris era quien les había enseñado a la agricultura, quien les había enseñado una serie de valores que ellos heredaron, ¿no? Puede haber sucedido lo mismo con la diosa Isis, no tenemos ninguna evidencia, me lo estoy inventando literalmente, ¿no? Pero es posible que Isis existiera en algún momento de la prehistoria, pues hace 6.000 o 7.000 años. También, desde el punto de vista de las estrellas, la estrella Sirio es la que está vinculada a Isis, precisamente la que aparece en el momento de la crecida del Nilo, en ese mes de junio, y que anuncia las aguas benefactoras que van a inundar el valle para completar y llenar esas canalizaciones de agua que se van a ir repartiendo por las riberas, por las orillas del Nilo, favoreciendo lo que era precisamente la agricultura, la irrigación, la ganadería y esas varias cosechas que había al cabo del año. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado con la historia de la diosa Isis. Se me quedan un montón de detalles en el tintero, insistiremos en ella. Compartidlo en las redes sociales. Si queréis colaborar, si queréis apoyar al canal, recordad de que desde hace unas semanas YouTube ha añadido un botoncito debajo del vídeo en donde podéis ver la palabra gracias, pincháis en ella y podéis hacer alguna donación si os ha gustado el vídeo o queréis que sigamos haciendo cosas aquí Dentro de la Pirámide. Pues precisamente ahí nos seguimos viendo, Dentro de la Pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto.